El título de la predicación o de la reflexión es: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Nos vemos. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo va a cambiar. Creo que esto es una realidad, porque todo cambio que deseamos que sea una realidad en lo externo debe iniciarse en lo más íntimo y profundo de nuestro interior. Pablo le dijo algo a Timoteo cuando él le dijo: ten cuidado de ti mismo. Cuando vemos esa expresión y esa preocupación de Pablo a Timoteo diciéndole ten cuidado de ti, es porque creo que nosotros tenemos que entender que de alguna u otra vez, de una vez por todas, tenemos que sacar nuestros ojos de otros y empezar a mirarnos nosotros internamente para ver qué es lo que nosotros tenemos para cambiar. Si cada uno de nosotros entendiera de que el problema, es un problema errar, pero es algo que continuamente hacemos, erramos, pecamos. Defraudamos a Dios muchas veces con un pensamiento, con una crítica, con una mirada, pero ese no es el mayor problema. El mayor problema es no reconocer que erraste. El mayor problema que tiene el ser humano es no hacerse cargo de lo que hace mal. Si nosotros de alguna u otra manera entendiésemos de que muchas veces las situaciones que pasamos nosotros como cristianos son consecuencias de nosotros, consecuencias propias, y que nadie tiene la culpa, yo creo que estaríamos hablando de madurez espiritual y de que estaríamos en otro nivel espiritual. Pero de alguna u otra manera siempre nos preocupan los demás, pero no nos damos cuenta que lo que sí te tiene que preocupar y tu primera preocupación tiene que ser cuidar tu corazón. Yo tengo que cuidar mi corazón. ¿De qué sirve que me preocupe por tu vida espiritual y de que te exijas un montón de cosas espirituales si yo no me dedico a lo espiritual en mi propio corazón? De alguna u otra manera es tan fácil apuntar, es tan fácil echar la culpa a los demás de todo, pero realmente cuando nosotros empezamos a cambiar, cuando yo me propongo cambiar, todo va a empezar a cambiar. Ojalá pudiéramos entender los padres de que por más que querramos que nuestros hijos se conviertan y amen al Señor y hagan todo lo que soñamos como padre, que nuestros hijos sean en Cristo, y no nos desesperemos y no nos aflijamos hasta el punto de enfermarnos, y entendiésemos de que si yo cambio mi forma de actuar muchas veces en cuanto a lo espiritual, las cosas cambiarían. Nos preocupamos de balde queriendo hacer obras de que solamente el Espíritu Santo de Dios va a hacer. Ahora, ¿cuál tiene que ser nuestra preocupación? Nuestra preocupación tiene que ser empezar a cambiar yo hábitos errados para ponerme en hábitos buenos y saludables, como por ejemplo orar e interceder. Matrimonios se destruyen, hogares se destruyen porque no hacemos y no miramos nosotros nuestro propio interior. Es fácil decir mi hijo es un desastre, es fácil decir mi esposa es un desastre, mi esposo es un desastre, pero yo no me estoy dando cuenta que muchas veces el mismo egoísmo que tenemos nosotros no nos deja ver ni siquiera a Dios. Porque realmente cuando nosotros vemos a Dios no es tan difícil comprender de que erramos todos los días. ¿Sí o no? Y de que necesitamos a Jesús, al perdonador, al que viene, al Espíritu Santo, el que nos consuela y nos habla y nos dice. Por eso es tan importante la intimidad. Y tener comunión y tener intimidad son dos cosas totalmente diferentes. La comunión es lo que tenemos todos los días al acercarnos a Dios a través de su palabra y a través de la oración. Pero la intimidad es donde Dios te revela tus pecados. En ese cuarto de oración donde solamente sos vos
y estás orando con el Señor y el Espíritu Santo de Dios viene y te habla de cosas que estás haciendo mal vos o yo. Es ahí donde te dice, tenés que ser más paciente, tenés que ser más comprensivo. Sos demasiado egoísta, sos demasiado orgulloso, sos una persona que no entendés de que que es necesario perdonar y también pedir perdón. Porque muchas veces cometemos ese grave problema. Queremos que nos pidan perdón, pero nosotros no queremos pedir perdón. Entonces, de alguna u otra manera, aunque nada cambie, si yo cambio, todo va a cambiar. Elige cambiar tu historia a partir de tus acciones. Y esto hablábamos el domingo pasado. Nos pueden quitar todo, salvo la libertad de escoger. Nadie puede escoger por ti. Tú tienes que escoger, sea bueno o sea malo. Sea vivir para Cristo o apartarte. La elección siempre será nuestra. La persona que no está bien consigo misma no podrá estar bien con nadie. La persona que no tiene paz con ella misma no puede tener paz con nadie. A veces esa falta de paz, a veces esa falta de satisfacción espiritual en nuestras vidas pasa porque no entendemos que lo más importante que tenemos en este caminar con Cristo es mi relación con Él. En cambio, es lo que más descuidamos. Priorizamos otras cosas, pero no priorizamos lo espiritual. Y eso siempre será un dolor de cabeza. Alguna vez lo conté como testimonio y ayer lo contaba en una reunión de matrimonios. Fuimos con mi esposa a predicar a una iglesia allá por Alem y le hablaba justamente de eso. Un día me acuerdo que venía en mi auto y venía orando y bueno, uno siempre trata con tantas personas y yo decía, Señor, ¿por qué la gente sufre tanto? ¿Por qué los matrimonios están así? ¿Por qué estos chicos no quieren cambiar? Y bueno, era una preocupación y en un momento se me caían las lágrimas y yo le dije, ¿por qué quieren sufrir tanto? Y el Espíritu Santo habló a mi corazón en ese momento y solamente me dijo esta palabra: no quieren obedecer. La obediencia es la clave para estar bien. La obediencia es la clave para que lo que no cambia, si tú cambias, todo va a cambiar. La obediencia. Los matrimonios compran libros de autoayuda. Cómo tratar a mi mujer, cómo tratar al infeliz de mi marido, cómo ser mejor esposo, cómo perfeccionarme en el amor, cómo dar un buen pico y cómo dar tal cosa. No, porque hay que ir al psicólogo, no, porque ahí yo respeto todo. Pero el problema es que si te agarra el mejor pastor y te da el mejor consejo y el consejo más ungido que pueda haber, si tú decides no obedecer, nada va a ocurrir en tu vida. El ser humano sufre porque quiere. Nosotros sufrimos porque queremos sufrir. La obediencia va a traer bendición a nuestras vidas. Digan conmigo, la obediencia trae bendición. Miren lo que dice la palabra de Dios. No todo lo que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. No por venir a la iglesia vas a entrar al cielo. No por seguir ciertos requisitos religiosos vamos a ir al cielo. No porque naciste en un hogar cristiano vas a ir al cielo. Eso no es suficiente. Ahora, antes que nada, decía Jesús, deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. En Lucas 6:46 dice, ustedes dicen que yo soy su Señor y dueño, pero no hacen lo que yo les digo. Una cosa es tener a Dios como Dios y otra cosa es tener a Dios como Señor. Cuando yo acepto el señorío de Cristo, yo estoy recibiendo por fe el gobierno mismo de Cristo. Él me gobierna, Él me instruye, Él me guía.
Él se encarga de mí y yo como hijo de Dios me someto a Dios. Ya empieza a echarme enseguida. Me someto a Dios. Cuando hay una palabra como dice, sométanse bajo la mano poderosa de Dios, es que, como dice, como sigue el versículo, y Él os exaltará. No hay exaltación, no hay una elevación espiritual, no hay una madurez, no hay un avance, nada va a cambiar si tú no te sometes a Dios. No es simplemente cumplir, es obedecer. Y yo lo hablo siempre, digo, si querés ser mejor marido, lee la Biblia. ¿Querés saber cómo ser una mejor esposa? Lee la palabra. ¿Querés sabemos los hijos cómo ser mejores hijos? Leamos la palabra. La palabra de Dios es completa. No hay profecía más segura que la Biblia. No hay palabra más importante que la palabra de Dios, y dentro de la iglesia es lo que más se lee, lo que menos se lee. Entonces yo digo, si yo quiero una guía pero no leo la Biblia, ¿dónde vamos a terminar? No podemos ir por el mundo tratando de hacernos lo espirituales, sino porque yo hago lo que y no leer la Biblia. ¿Por qué? Porque hay maneras de que Dios se revela al hombre a través, pero una de las cosas será siempre por medio de su palabra. Respeto los libros que hay por ahí, y a mí me gusta leer algunos libros, saco lo bueno, porque también uno va aprendiendo de cosas, pero hermanos, la Biblia siempre será lo seguro. Ahora, para que todo cambie, aunque nada cambia, dice la Biblia, nunca dejes de leer el libro de la ley. Josué 1, 8 y 9. Estúdialo de día y de noche. Pero acá hay un versículo clave que dice, y ponlo por práctica. Ser bíblico no es saber. Ser bíblico es saber y tratar con tu ser. ¿Se entiende esto o no? Teología sin oración es solo información. Por eso la Biblia dice que la palabra también te puede matar. Y no habrá mayor maestro que el Espíritu Santo. Nadie. Pueden salir los mejores teólogos, mi hermano, y podemos admirar a un montón de pastores, pero tenés que tener cuidado y tenés que entender de que todo tiene que ser guiado por la Biblia. El día de mañana, cuando usted vea que Dios nos libre y nos guarde, como siempre decimos, de que yo empiece a hablarle a usted de cosas que no son de la Biblia, váyanse a otro lado, porque lo único que estaré hablando solamente será mentira. La Biblia es lo que nos guía. Dice la Biblia, nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo día y noche y ponlo en práctica, para que tengas éxito, para que las cosas cambien, para que las cosas sucedan. Esa palabra éxito no significa otra cosa, sino te va a ir bien. Éxito no es llenar estadios. Tener éxito no es tener una iglesia de miles de personas. Tener éxito es entender que todo lo que Dios me dice, yo lo hago, porque obedezco. Eso es tener éxito. Eso es tener éxito, y realmente es la única manera que nos irá bien. Dice la Biblia en Proverbios 14, 22 y 23, dice, los que piensan hacer lo malo cometen un gran error. Los que procuran hacer lo bueno, ¿qué van a recibir? El gran amor de Dios. Me encantó esto. Todo esfuerzo vale la pena. Dígalo conmigo. Todo esfuerzo vale la pena. Pero quien habla y no hace, no recibirá cambios. Acabará en la misma pobreza. Acabará en la misma pobreza. Por eso hay personas que están pobres espiritualmente. Nosotros limitamos a Dios a veces sin querer, porque nadie se atreve a decirle a Dios, Dios, ¿sabe qué? Hasta acá.
Nadie lo ora de esa manera. Nadie se atreve a decir a Dios, Dios, ¿sabe qué? Esto no lo voy a dejar, por más que vos me digas en la Biblia que tengo que, yo no lo voy a... Nadie se atreve a decírselo. Pero a través de nuestra desobediencia, nosotros estamos diciéndole a Dios que no nos interesa obedecerle. La Biblia dice, yo he puesto el bien y he puesto el mal. Ustedes escogen. Para que haya cambios en nuestras vidas, debe haber determinación. Jesús hablándole a la gente de que Él era el pan de vida. Si comen de mí no van a tener hambre y no van a tener sed jamás. Y Él hablaba de que el pan del cielo vino, que coman de Él. Había cosas que la gente no entendía. Para resumirlo un poquito, porque si no me voy a extender mucho. Y dice que en un momento la gente dijo, esto es imposible. ¿Quién puede hacer todas estas cosas? Y Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para el Señor. Hay cosas, hermanos, que en el cristianismo parece imposible. Pero nada se trata de nuestras fuerzas, sino se trata de vivir bajo el sometimiento de la mano poderosa de Dios. Y Él te llevará de gloria en gloria. Tú no tienes nada que hacer. Lo único que tienes que hacer es determinarte a empezar algo y a terminarlo. Por eso el apóstol hablaba y decía, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Interesante. ¿Cuántas personas no empezaron con nosotros? ¿Cuántos cristianos no empezaron entusiasmados con todo lo que es el evangelio? Diciendo palabras, es lo mejor que me pasó. Pero en el camino se cansaron. En el camino abandonaron. Una prueba lo dejó descalificado de la carrera. Una tentación lo descalificó de la carrera. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que determinarnos. Jesús nunca prometió y dijo que esto iba a ser fácil. Jamás. Dios no promete, eso es una mentira. Lo que muchas veces, todo te va a ir bien, nunca tendrás problemas, nunca te vas a enfermar. No vamos a enfermar, vamos a estar sin plata a veces vamos a pasar momentos difíciles, pero Jesús promete y dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el último día de tu vida. Eso es promesa de Dios. Pero Jesús no prometió vida sin problemas. Eso no es verdad, porque no es bíblico. Participa de las aflicciones de Cristo. O sea, hablamos de cosas, pero no es fácil. Nunca fue fácil. Ahora, la determinación es lo que me va a ayudar a mí a pasar y a saltar obstáculos en la vida. Yo decidí ser cristiano toda mi vida. Yo decido irme al cielo. Yo decido negarme a esto por amar a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, lo que antes me gustaba, me anhelaba y lo que antes me cautivaba, hoy lo tengo por basura. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Si no hay un amor a Cristo, nunca podrás dejar las cosas de este mundo. Imposible negociar. La determinación. Entonces, en ese momento, me falta 10 minutos. En ese momento que estaba ahí con los discípulos, me llamaba mucho la atención ahí en Juan 6, 60 y pico. Dice la palabra, dice, y muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Entonces cuando Jesús ve ese panorama de que muchos estaban yéndose, le mira a los 12 discípulos y le dice esta palabra: ¿ustedes también se quieren ir? Pero como ellos habían determinado, como Pedro se había determinado seguir a Jesús, no solamente por las bendiciones, no solamente por miedo de irse al infierno, no solamente por la seguridad que Jesús le daba al caminar con ellos, sino por el amor que sentía, él dijo estas palabras: ¿a quién iremos?
Ahora es una buena pregunta para hacernos. Si dejamos estos caminos, ¿a quién iremos? Porque no es que no conocimos al otro dueño. Venimos de estar atados por años haciendo cosas y dándole riendas sueltas a los placeres y a tantas cosas que lamentablemente nos destruyeron la vida, porque lo que hace el pecado es robarte, y siempre lo va a hacer. Y no solamente que te va a robar, sino que siempre hará el efecto de expansión. Tu familia tampoco será bendecida. Cuando él dice, para que haya cambio de haber determinación, le respondió Simón: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Y no solamente que creímos, sino que conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué revelación! Anoté lo siguiente. Este pasaje muestra claramente la determinación que un cristiano debe tener para lograr un cambio en su vida. Determinación, cosa que alguien determina hacer o lo que se haga. Valor, firmeza, resolución en la manera de actuar. ¿Qué te importa que tus amigos digan que sos un fanático? Cuando hay determinación, no te importa que tu familia se burle por lo que vos experimentás. ¿Qué me interesa que me digan que soy un pollerudo por tener que entender de que tengo que llegar a cierto horario a mi casa y que realmente me determiné para cuidar mi familia antes que una amistad? Tenemos todos los roles nosotros dado vueltas en nosotros. Priorizamos cosas que no tenemos que priorizar. Cuando hay determinación, hay firmeza. Se burlarán, te dirán que sos un fanático, te van a decir palabras como: otra vez te va a la iglesia, otra vez, tan así te pegó, para tanto es. Y algo es: Señor, se burlan de mí. Cuando hay determinación, no nos interesan las burlas. 3 puntos importantes del pasaje que hemos leído. Un cristiano debe estar determinado a que solo tiene una opción. Digan conmigo, una opción. No porque solo exista una, sino porque así lo ha determinado para su vida. Pedro hizo una declaración contundente: ¿a quién iré? No tengo otra opción, eres tú al que voy a seguir. No me veo imaginándome otra vez fuera de ti, Señor. Cuando usted venga y estés tentado a renunciar a su fe, cuando usted se sienta tentado por salirse de Cristo, que esta palabra siempre retumbe en su corazón: ¿a quién iré? Dame el otro. No había plan B. Esa debe ser nuestra postura: cambiar o cambiar para que todo cambie. Cambiar o cambiar para que todo cambie. Un cristiano tiene que determinarse a creerle a Dios. Él no solamente dijo esto: ¿a quién iré?, sino que él declaró: nosotros hemos creído. Para empezar a cambiar, debo creer que Cristo puede hacer su obra en mí. Olvídese de que usted puede algo, porque ahora también se predica mucho: no, porque usted puede, usted no puede nada, y yo menos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él sí puedo todo. Pero nosotros por nosotros mismos somos demasiado limitados a decirle no a algo. Y yo lo hablaba ayer en la reunión de matrimonio y me miraba la gente, que el pecado es agradable. No vamos a decir: el pecado a mí no me gusta nada. No, a tu carne le gusta todo. Gracias a Él y al Espíritu Santo que Él puso en nosotros, nosotros podemos ver eso como algo malo, como algo pasajero, como algo no duradero, como algo que te va a traer consecuencias. Pero es el Espíritu Santo en nosotros.
Dice la Biblia, el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está. Tiene que creer que Él está. Y yo lo hablaba un poquito el domingo, creo, pasado. ¿Por qué no oramos? Porque a veces no creemos que Él está. ¿Por qué no nos ponemos en sus manos y decimos, aunque nada cambie, todo va a cambiar? Si orás, va a cambiar. Si intercedes, va a cambiar. Si te determinás, cambiarán las cosas. No, esto no es una cuestión de positivismo. Ay, Señor, eso va a suceder. Yo lo piso. Parecen zapatean todo de balde. No. O sea, no se trata de creer que Él está. Creer que Él te va a dar la victoria. Creer de que tu matrimonio puede funcionar. Creer que tu mujer puede cambiar, que tu esposo puede cambiar, que tus hijos pueden cambiar, que tu economía puede cambiar, que todo puede cambiar. Es creer. Dice que Jesús no hacía milagros en ciertos lugares a causa de la incredulidad de muchos. ¿Y cómo nos cuesta creer? Un cristiano debe determinarse a conocer más a Jesús. Él dijo, ¿a quién iremos? Nosotros hemos creído. Y no solamente que hemos creído, sino que conocemos. Conocemos. No se imaginaba. No le contaron. Él conocía. Y cuando un cristiano se encuentra con el Señor y conoce al Señor, tendrá muchas veces un montón de dificultades, pero jamás se olvidará de esa experiencia sobrenatural de conversión, porque conoció. ¿Cómo puedo pretender yo vivir sin Cristo si yo he conocido? Si yo he creído. ¿Cómo puedo pensar por un minuto hacer todo mal si yo sé de que en el peor momento de mi vida, en el momento más angustiado de mi corazón, donde nada había sentido en mi vida, un día clamé al Señor y Él me oyó? A mí no me lo contó nadie. Y nací en un hogar cristiano donde mis padres oraban, buscaban, pero yo no era cristiano. Entonces, de alguna u otra manera, esta experiencia, iglesia, es la experiencia que nosotros tenemos que tener para que el Dios de la Biblia, Cristo mismo, pueda manifestarse en nuestros hogares y en nuestras vidas. El cristiano debe tener la determinación de hacer de Jesús el único plan para su vida. No tiene que haber plan B, es Él. Es en Él, es para Él, se trata de Él, todo es Él. Y en Él voy a construir. Y en Él voy a realmente confiar. Porque Dios, como siempre digo y pongo en mis estados, Dios es confiable. No hay nada más confiable en esta tierra que Jesús, el Hijo de Dios. Pero nosotros lamentablemente somos demasiados ingratos. Yo he visto a personas que Dios hizo milagros sobrenaturales en ellos, les sanó, hizo un montón, pero eso no te da la garantía de que mañana vas a seguir los caminos del Señor. Lo que te dará la garantía de que nunca vas a dejar a Jesús es decir, ¿a quién iré? Creo y conozco. 3 cosas que impactarán tu vida y son las cosas que van a impactar lo nuestro. Hasta el otro. Poneme el anterior. El único plan para creer en las promesas de Dios y determinarse a conocer más de aquel que traerá cambios en nuestras vidas. Póngase de pie en esta noche. Vamos a orar por su palabra.